Muy buenos días. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de mesas verdes virtuales del Instituto de Estudios Peruanos. En esta ocasión, nuestro tema es retos y desafíos del Estado y las universidades regionales frente al COVID-19. Presentaré brevemente a nuestros invitados de esta mañana. Tenemos a la doctora Ana María Gutiérrez. Ella es doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad San Agustín, es magíster en Ciencias de la Salud Pública en la misma universidad y bachiller en Medicina. Tiene un diplomado en Sociología de la Salud e Investigación Cualitativa y un diplomado en Ética y Bioética en Investigación. Ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de vicerrectora académica de la Universidad Nacional de San Agustín también, entre los años 2015 y 2020. Ha sido además en esa casa directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina entre los años 2011 y 2015 e integrante de la Asamblea Estatutaria de la misma casa en el periodo 2014 y 2015. Asimismo, nos acompaña el doctor Eddie Montañez. Él es doctor en Ciencias de Ingeniería por la Universidad Nacional de Trujillo e ingeniero industrial por la misma universidad. Es magíster en Informática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y es especialista en autoevaluación y calidad universitaria. Actualmente es vicepresidente académico de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Finalmente, Jorge Mori, él es especialista en políticas de la educación superior, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación del Perú. Asimismo, ha sido consultor en diseño de estrategias de monitoreo y supervisión de los fondos que reciben las universidades públicas, GIPIAS en la International Budget Parsing y asesor de la Comisión de Educación del Congreso entre los años 2013 y 2015, ¿no? En el contexto en que se debatió la Ley Universitaria de 2014. Actualmente es el director general de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación del Perú. Entonces, nuestros tres invitados son especialistas en el campo de la educación universitaria, en este contexto de enormes cambios que han sido, de alguna manera, influenciados por la pandemia. Y ese es el sentido de la sesión de esta mañana. Nos interesa escuchar, en principio, la voz de una serie de actores centrales, en principio, obviamente, de los actores universitarios y en este caso en particular de los actores de las universidades regionales, ¿no? Tenemos la presencia en este caso de Arequipa y de la Amazonía, porque no es usual que estas voces, digamos, circulen, y desde la academia queremos llamar la atención al respecto para un poco ver sus experiencias y cómo están respondiendo a todo este contexto. Del mismo modo, la voz del Estado, en este caso representado por el director nacional de Educación Superior, porque ya era un actor central en los procesos de cambio que se venían implementando desde 2014, pero el contexto ha transparentado mucho más ese protagonismo, ¿no? Lo que hay que decir antes de plantear nuestra mesa es que, en efecto, la pandemia cogió al país y en concreto a las universidades del Perú en un marco de un proceso de cambios que se venían implementando desde al menos 5 o 6 años, que tenían que ver con la adopción de la nueva ley universitaria y los procesos de licenciamiento. En ese contexto, el Estado apareció nuevamente en escena con un mayor protagonismo a partir de la creación de dos entidades muy importantes. Por un lado, la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, y por otro lado, la Dirección General de Educación Universitaria del Ministerio de Educación. Estas dos entidades, cada uno desde su lado, han ido empujando la implementación de estas reformas sobre el eje de la calidad. Dentro de un marco de debate, de resistencia, de negociaciones que al menos pueden retroceder al año 2001, cuando se intentó un proceso parecido de cambios en la ley. Entonces, han sido 5 o 6 años, ¿no?, de procesos de cambios. Los licenciamientos han sido los más visibles, pero no han sido obviamente los únicos, ¿no? La educación a distancia ha estado dentro de ese proceso
ya lo reconocía tanto la SUNEDU como el Minedu, pues la norma implicaba hasta un 50% de la actividad académica en el caso del pregrado podía realizarse a través de los cursos a distancia, y eran un complemento, ¿no?, de los cursos presenciales. Al respecto se han generado una serie de percepciones e ideas sobre si el Estado tenía o no desconfianza en estos mecanismos de educación a distancia, y de ahí a la norma, en principio, ¿por qué no le extendía o la abría más? O en todo caso, de acuerdo a sus estándares de calidad y cómo observaba la realidad de educación universitaria en el Perú, las iba restringiendo, ¿no? Esto con la pandemia ha tenido que variar, ¿no? Y ya nos contará Jorge cuáles han sido las medidas que se han tomado al respecto. Esto por un lado. Y respecto a las universidades públicas, y en concreto a las universidades de regiones, se partía además de un presupuesto, una idea previa que nos decía que eran las que mayores dificultades iban a tener en este proceso de licenciamiento, de encaminamiento hacia la calidad, ¿no? Eh, pero han afrontado el reto muchas de ellas, pero otra vez la pandemia les está generando también una dinámica distinta, ¿no? Entre ellos afrontar la educación a distancia en un contexto además donde muchas de las universidades públicas no habían desarrollado sus plataformas, sus estrategias y sus prácticas precisamente de educación a distancia. Entonces, para los tres, a partir de esta breve introducción, la pregunta inicial sería, ¿cómo en este contexto de la pandemia ven afectados procesos previos de licenciamiento, de búsqueda de calidad en sus instituciones? Eh, ¿Qué nuevos retos o qué decisiones han tenido que adoptar en este contexto, ¿no? Y cómo entonces ha ido variando todo este proceso previo en este nuevo escenario. Entonces comenzaremos con Jorge, por favor. Tienes 10 minutos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias al Instituto de Estudios Peruanos por la iniciativa. Creo que es muy importante tener este tipo de espacios que nos permitan no solo presentar el trabajo que se viene realizando, sino también reflexionar, intercambiar puntos de vista, ¿no? Y saludo por este intermedio al doctor Eddie Montañez y a la doctora Ana María Gutiérrez, ¿no? Autoridades que realmente están trabajando de manera muy intensa por no solamente atender la emergencia del COVID, sino mejorar la calidad de la educación de sus universidades públicas. Entonces, para mí es un honor poder estar aquí y poder compartir estos momentos. Yo en realidad entiendo que la dinámica de la mesa verde en realidad es más de un diálogo entre los participantes. Sin embargo, me voy a permitir presentar una muy breve presentación con respecto a cuáles son los retos y desafíos en el sistema universitario en el marco del COVID, ¿no? Bueno, como sabemos, a nivel mundial, la UNESCO ya ha señalado la alerta con respecto a el cierre de escuelas y universidades, ¿no? Estos eran cálculos preliminares que señalaban que se había afectado un total de 849 millones de niños y jóvenes en todo el mundo, ¿no? Definitivamente que esto es algo que fue bastante inesperado y que las consecuencias son realmente bastante graves para el sistema, ¿no? Cuando pensamos ya en la propia institución, ¿no? En la institución universitaria, ¿no? Publicaciones como el Time Higher Education han señalado que las primeras áreas afectadas de las universidades por la presión al cambio son aquellas que justamente dan soporte informático a la institución por el incremento de la atención que tienen que brindar los docentes y estudiantes para el uso de las plataformas virtuales, ¿no? O sea, internamente dentro de las universidades ya, digamos, las áreas de informática o las áreas vinculadas a dar el soporte tecnológico, obviamente van a tener una sobrepresión en estos casos, ¿no? Obviamente también los docentes que tienen que hacer cambios importantes en sus hábitos de trabajo, así como, digamos, reportan cargas excesivas, ya que la
la virtualización en un primer momento efectivamente conlleva un esfuerzo adicional, ¿no? Porque no solamente es seguir brindando la formación, sino cambiar y aprender muchas habilidades tecnológicas y digitales que tal vez en su momento no se tenían, ¿no? De la misma forma, para los estudiantes esto es un gran reto, porque para los estudiantes el rol del autoaprendizaje se vuelve aún mucho más importante, ¿no? El componente del autoaprendizaje y la capacidad que pueden tener los estudiantes para tener una mayor disciplina, considerando que ahora la educación va a tener un componente fuerte virtual, es parte de lo que ahora se va a tener que enfrentar, ¿no? ¿Cuál era la situación? Simplemente algunos números de los 827 programas semipresenciales que tenían licenciados por SUNEDU a la fecha, 803 corresponden a universidades privadas y solo 24 universidades públicas, ¿no? Definitivamente que el proceso de licenciamiento llevó a que muchos programas semipresenciales que no cumplían condiciones básicas de calidad tengan que ser cortados, ¿no? O suspendidos por las universidades si es que querían lograr el licenciamiento. Entonces, finalmente, de los programas semipresenciales que pasaban las condiciones básicas de calidad, la presencia, digamos, de la universidad privada frente a la pública es evidente. Por otro lado, nosotros hemos, como desde el Ministerio, aplicado algunas encuestas a todas las universidades públicas, ¿no? Con respecto a la situación para la educación no presencial, y donde hemos encontrado que el 75% de las universidades públicas no cuentan con normativa interna para la educación no presencial, ¿no? 36 de las universidades señalaban que solamente hasta el 60% de los estudiantes accede a equipos informáticos e internet en su domicilio, según lo que reportaban las propias universidades, ¿no? En total, las universidades contaban con un especialista de tecnología de la información por cada 144 docentes o por cada 2.500 estudiantes, o 2.005 estudiantes. Por otro lado, cuando se señalaba la experiencia que podían tener las universidades públicas en educación virtual, el 65% de las universidades públicas señalaban que era baja o ninguna, el 31% señalaron que era media y solo el 4% señalaron que su experiencia institucional en educación virtual era alta, ¿no? Pues como se darán cuenta, en realidad los retos vienen también por el desarrollo de capacidades institucionales en la universidad en medio de la pandemia, lo cual lo hace, digamos, doblemente desafiante, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido las rutas de acción en términos generales? Bueno, nosotros debemos señalar que como Ministerio de Educación venimos formulando ya desde el año pasado una política nacional de educación superior y técnico-productiva. Y en el marco de esta política ya se habla y justamente se plantea la necesidad del fomento de la inclusión educativa con calidad, equidad y pertinencia de la oferta formativa a las necesidades laborales de los principales sectores económicos nacionales y regionales, ¿no? Y ahí, digamos, en ese sentido, nosotros nos hemos planteado dos objetivos estratégicos de acción, ¿no? Por un lado, en el marco de la pandemia, la atención de la emergencia para la continuidad del servicio educativo, y por el otro, el desarrollo de capacidades institucionales dentro de las universidades, ¿no? O sea, porque finalmente hay una emergencia que cumplir, y por otro lado, tenemos que entender de que esto va a ser un proceso de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Si bien hay acciones inmediatas que se pueden tener, lo cierto es que los procesos de virtualización nos obligan a tener que plantear rutas de desarrollo de capacidades institucionales de mediano y largo plazo, dependiendo de la complejidad que lleve esta virtualización. Es por eso que también tenemos que señalar que para lo que se plantea en el 2020, ¿no? En la situación de emergencia, y así lo recogen los instrumentos normativos, se habla más de una educación remota de emergencia, ¿no? Justamente para poder atender y dar la continuidad al servicio educativo, que eso era lo más importante, que el servicio educativo no se interrumpa. Por otro lado, la educación virtual, ¿no? O sea, ya pensando en los procesos de virtualización de mayor complejidad, estamos seguros que para los próximos años este proceso, esta nueva realidad de la educación virtual en lo que respecta a la universidad pública, podemos considerar que es una etapa que va a ir evolucionando y que cada vez la universidad
pública se va a tener que adaptar aún más a estos procesos de virtualización de una manera bastante intensa. Ya pensando y dando justamente en la línea de los objetivos planteados, cuáles han sido las acciones que desde el Ministerio de Educación se han tomado, ¿no? Con respecto justamente a la contención de la emergencia para poder atender esta educación remota en el 2020, ¿no? Se plantearon, bueno, normativas vinculadas a la suspensión de clases presenciales, ¿no? Evidentemente priorizando la salud de los estudiantes. En segundo lugar, se dieron orientaciones pedagógicas para la continuidad del servicio educativo no presencial de emergencia, ¿no? Y esta resolución, la 085, es bastante importante, porque señalaba justamente la importancia que tiene en este momento, ante la pandemia, realizar una correcta planificación académica, ¿no? Donde se puedan identificar los cursos que realmente puedan ser virtualizables con condiciones de calidad, ¿no? Eso es bastante importante, porque la idea no era, digamos, centralizar o sobrepresionar la virtualización, sino una correcta planificación para que en estos casos las autoridades responsables del área académica de las universidades puedan identificar cuáles son aquellos cursos que pueden ser virtualizables en este contexto y cuáles no, ya sea porque tienen componentes vinculados a práctica de laboratorio, porque tienen componentes vinculados a campo, ¿no? Entonces, aquellos que no se podían, se tenían que reprogramar, ¿o no? Y en ese sentido también la SUNEDU, dentro de su normativa, saca lo vinculado a la posibilidad de tener incluso un tercer ciclo en el año, ¿no? Justamente por la emergencia. Por otro lado, evidentemente el tema de la conectividad y el financiamiento que se pueda dar en beneficio de los estudiantes y docentes en situación de pobreza también es algo que se ha atendido a partir del decreto legislativo 1465, ¿no? Y ahí hay varios retos, y probablemente uno de los principales retos que tiene la universidad pública en este contexto es la focalización, ¿no? Porque tenemos que recordar que el decreto legislativo 1465 ha habilitado por un total de 31 millones de soles la contratación del servicio de Internet para estudiantes de bajos recursos. Y ahí hay un trabajo bastante intenso que están haciendo las universidades públicas para la correcta focalización de estos recursos, ¿no? Finalmente, el estudiante que lo recibe es un estudiante que puede, por criterios técnicos, ser identificado como un beneficiario, ¿no? Considerando también que son, va a ser materia de supervisión por parte de los órganos de control. Un cuarto aspecto que trabajamos dentro de la contención de la emergencia fue la habilitación presupuestal para las universidades, para que las universidades públicas puedan afrontar la emergencia por un total de 231 millones, ¿no? A partir del decreto de urgencia 053. En ese aspecto sí es importante señalar que la pandemia, uno de los efectos que ha tenido justamente es la reducción o la puesta en riesgo de los recursos directamente recaudados que reciben las universidades públicas, ¿no? Justamente porque debido a que no se pueden o no se han venido desarrollando normalmente los exámenes de admisión o los centros preuniversitarios o las diferentes actividades por las cuales las universidades recibían recursos. En ese sentido, bueno, nosotros tuvimos el pedido de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, ¿no? De que en realidad era una situación que se tenía que atender de manera urgente, y lo que realmente se hizo fue analizar los presupuestos de las universidades públicas e identificar aquellos déficits que iban a tener para también habilitar la posibilidad de que recursos que no se iban a destinar a una partida se pudieran utilizar en otra partida, ¿no? Sin duda, estos son, digamos, medidas de urgencia que durante el año probablemente podrían darse pedidos adicionales o demandas adicionales en la medida en que el proceso vaya evolucionando. Finalmente, se están dando desde el Ministerio de Educación, la semana pasada se ha lanzado, por ejemplo, la beca permanencia, ¿no? Un total de 8.000 becas, y la beca permanencia es una beca de apoyo para estudiantes de universidades públicas, ¿no? La beca traslado es una beca que se diseñó justamente para apoyar a los estudiantes de las universidades con licencia negada. La beca continuidad es una beca que el día sábado ya se ha publicado el decreto supremo que aprueba la transferencia. Va a ser una beca que va a apoyar justamente a aquellos estudiantes que por situaciones de la pandemia
puedan estar ante situaciones económicas que pongan en riesgo su continuidad de los estudios, ¿no? Todo esto en el marco de lo que PRONAVEC, como organismo del Ministerio del Sector, pueda desarrollar. Finalmente, creo que también es importante señalar que el Ministerio de Educación ha trazado una segunda ruta de trabajo y tiene que ver con la construcción y consolidación de capacidades para la educación virtual, ¿no? Porque esa es la segunda ruta, digamos. La primera es cómo atendemos la emergencia, cómo rápidamente podemos reaccionar frente a las dificultades que están afrontando las universidades públicas, que son varias y diversas y evidentemente requieren una coordinación y una atención inmediata, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que pensar, ok, ¿cuál es la ruta de mediano y largo plazo? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a ir construyendo, digamos, estos procesos que no se van a terminar en el 2020? Van a durar algunos años más y la idea es poder tener una ruta bastante clara que nos permita apoyar a las universidades públicas en esta ruta. En ese sentido, bueno, la SUNEDU sacó los criterios de supervisión de la educación remota no presencial, ¿no? Donde se estableció justamente cuál debía ser los criterios para velar porque la educación remota de emergencia y no presencial se dé de una manera con condiciones de calidad, ¿no? Que es algo a lo que no debemos renunciar. Por otro lado, se han hecho modificaciones a la ley universitaria y a la ley de institutos. Como ustedes saben, antes de la pandemia, la educación semipresencial o virtual estaba limitada a un 50% dentro de los créditos de los programas. Ese 50% finalmente se ha eliminado y ahora corresponde a la SUNEDU la reglamentación de este artículo, ¿no? Y tiene un plazo de 30 días desde la promulgación del decreto legislativo para poder plantear esta normativa. Entonces, se ha sacado este límite que está establecido en la ley universitaria, que en realidad también respondía a una época, ¿no? O sea, recordemos que del 2014 al 2019 lo que se ha vivido en el país es un proceso bastante fuerte de formalización de la oferta universitaria, ¿no? Cumpliendo condiciones de calidad o condiciones básicas de calidad, ¿no? Ahora la segunda etapa nos debe llevar a pensar cómo construimos la excelencia, ¿no? Con un doble reto que ahora es atender la emergencia del COVID. Un tercer aspecto importantísimo es el financiamiento para la virtualización en la educación superior pública, ¿no? En alianza con universidades y organizaciones internacionales expertas en procesos de virtualización. En ese sentido es importante señalar el PEMESUT, que es un programa que tiene el Ministerio de Educación por $200 millones con el Banco Interamericano para el Desarrollo, y es un programa que ya va a destinarse gran parte de este financiamiento justamente para apoyar a las universidades y darles, digamos, fondos que les permitan a ellos poder desarrollar una ruta de virtualización de una manera, digamos, con condiciones de calidad, ¿no? Finalmente, la semana pasada hemos lanzado el portal web Conectados, que es un portal web que cuenta con recursos educativos, virtuales para estudiantes, docentes, y que a partir de esta plataforma, el Ministerio de Educación va a poner al servicio de la comunidad universitaria en general recursos, cursos, guías y materiales que justamente acompañen y refuercen ya las iniciativas y el trabajo que vienen haciendo las autoridades universitarias, ¿no? Eso es en todo caso lo que a mí me gustaba, me quería presentarles el día de hoy a modo de resumen, ¿no? Obviamente con cargo a poder tener todo el diálogo que se requiera para continuar con esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Volveremos entonces con nuestras preguntas al rato y ahora nos quedamos con la doctora Ana María Gutiérrez. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los panelistas y agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por esta invitación para compartir las experiencias que tiene la Universidad Nacional de San Agustín, ubicada en la ciudad de Arequipa. Muy bien. Realmente para la universidad y para los actores, que en este caso somos las autoridades que dirigimos estas universidades,
Este periodo de la historia de la humanidad realmente es único y desafiante, ¿no? Sin embargo, nos permite tomar decisiones, plantear políticas y ejecutar acciones que impactan en el desarrollo de nuestros estudiantes y en su futuro, sobre todo, ¿no? Realmente las políticas que se están planteando en la actualidad deberían incluir aspectos que creo que se están tomando en cuenta. Sin embargo, un problema muy grande que ya estamos observando es la deserción estudiantil, ¿no? Asimismo, los niveles de aprendizaje que tienen los estudiantes bajo estas nuevas modalidades que está presentando el área educativa, sobre todo las universidades que están en un nivel de aprendizaje ya mucho más especializado. También este escenario nos permite evidenciar las desigualdades que hay en la población en general, que se reflejan en los estudiantes y el tipo de estudiantes que tenemos en las universidades. En el caso de las universidades públicas, provienen de estratos bajos y medios generalmente, ¿no? También en muchos casos hay un quiebre en las instituciones, tanto públicas como privadas. Las privadas hace poco ya han estado solicitando apoyo del gobierno para que les brinde la oportunidad a sus estudiantes de continuar sus objetivos académicos. Bueno, este aislamiento social obligatorio que estableció el gobierno central, pues ha hecho que las instituciones lideradas por el Ministerio de Educación establezcan una serie de normatividades para la educación no presencial. Esto ha generado pues que pongan a prueba nuestras capacidades como universidades. Las universidades tienen diversos niveles de desarrollo y de compromiso tal vez con respecto a la oferta educativa de acuerdo a las condiciones que tiene cada una de ellas. Me gustaría compartir el proceso de mejora de la calidad que se ha dado en la Universidad Nacional de San Agustín. Desde la emisión de la nueva ley universitaria en el 2014, se establecieron una serie de procesos, entre ellos la modificación del estatuto, que se concluyó en el año 2015. Nosotros como autoridades asumimos a fines de diciembre del 2015 y prácticamente estamos 4 años y un poco más en la gestión. Al inicio, pues, se tuvo que replantear el reglamento de organización y funciones, los organigramas, y el vicerrectorado académico, el cual dirijo, pues, fue reestructurado. Y en este momento, gracias al asesoramiento y el trabajo conjunto de una serie de colegas docentes, pues planteamos la necesidad de crear la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. Asimismo, la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente y la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil. Ya existía la Dirección Universitaria de Admisión y la de Formación Académica. Esta reestructuración creo que ha sido un pilar para la situación que ahora estamos enfrentando y que nos ha permitido de repente tener mayores capacidades para poder responder a esta situación en la cual nos encontramos. Bueno, la UNCE en el 2016 inició toda esta mejora en cuanto a la calidad de la oferta educativa con una reformulación de todos los currículos, no solamente adecuarlos a las exigencias de la nueva ley, sino actualizarlos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, 47 escuelas y 59 programas, y todos ellos actualizaron sus currículos. Claro, fue un proceso muy trabajoso en el cual tuvieron que involucrarse todas las escuelas. Esto fue precedido por la formulación del modelo educativo de la Universidad Nacional de San Agustín. Creo que es las pautas que nos ayudan al desempeño apropiado y nos guían todos los procesos y las actividades que desarrollamos dentro de la actividad académica. Para lograr estos cambios fue necesario también una capacitación y un fortalecimiento docente permanente. Y allí, por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Docente tuvo un papel muy importante. Se capacitó desde el diseño curricular, todo lo que era la enseñanza por competencias, estrategias, metodologías de evaluación,
Teníamos ahí, por ejemplo, todo lo que es didáctica, elaboración de sílabus, y se puso mucho énfasis en lo que eran las tecnologías de información y comunicación y el uso de la plataforma Moodle como un elemento que iba a complementar las actividades presenciales. Se tuvo una serie de talleres, porque dado que se inició con estudios generales, se estuvo capacitando a los docentes para que justamente este grupo de asignaturas tuvieran la fortaleza necesaria para desarrollarse tanto de forma presencial, también complementado con lo virtual. Incluso se ha estado desarrollando durante el año 2018 y 2019 un diplomado gratuito financiado por la universidad a los docentes seleccionados para tal fin, y uno de los componentes en este diplomado también eran las tecnologías de la información y daban mucho énfasis a la capacitación en línea. Bueno, en el año 2018 se inició con el uso de las aulas virtuales. Se crearon realmente el número de aulas suficientes que existían en la universidad. Sin embargo, los profesores no accedían a ellas, ¿no? Estaban creadas, pero muchos todavía no tenían justamente estas capacidades para el uso de las aulas virtuales. Y en el año 2019, la universidad, dentro de sus políticas de responsabilidad social, ya el año anterior habíamos decidido el cero uso de plásticos. En la universidad no usamos ningún elemento de plástico, y en el año 2019 se planteó la política de cero papel académico. Entonces, en este año se crearon 8.345 aulas virtuales y se logró capacitar a 1.426 desde el 17 hasta el año 2019 docentes, ¿no? De los 1.700 docentes con los que cuenta la universidad. Bueno, en este proceso, en el año 2018, la universidad logró un licenciamiento por 10 años, ¿no? Similar a solo a 4 universidades que tenían en el Perú este periodo de licenciamiento, ¿no? Y creo que esto fue muy importante porque evidenciaba los avances académicos, pero también el compromiso de la universidad en el aspecto de investigación, responsabilidad social. Se estuvo trabajando, por ejemplo, utilizando los fondos de canon minero. Estamos siendo reconocidos a nivel nacional por los aportes, las investigaciones, las publicaciones, las alianzas en redes, tanto nacionales como internacionales. Y a nivel de la red de responsabilidad social, pues estamos trabajando con diversas instituciones públicas en todo lo que es capacidades, por ejemplo, para fortalecimiento de las pequeñas y microempresas, prevención de la violencia, alfabetización digital para los adultos mayores, entre otros, ¿no? Con esta experiencia, en el año 2018, las escuelas ellos se comprometieron a través de una carta de compromiso que firmaron de que iban a trabajar la acreditación. El año pasado hemos tenido 10 programas acreditados por ICACIT en ingenierías, y 6 programas que se presentaron para el CINEACE que ya han justamente pasado la etapa de verificación y están en espera del dictamen final. Y este año ya se presentaron en el mes de enero, por ejemplo, tuvimos 8 programas de ingeniería que se han presentado a ICACIT y un número aproximado de 10 programas que están esperando presentarse con el CINEACE, ¿no? Creo que esto puede mostrar un poco el desarrollo que la universidad ha estado teniendo en estos años, progresivamente y en forma sostenida. Pero ¿cómo nos ha afectado justamente en este proceso de desarrollo la pandemia, esta situación, esta crisis sanitaria que afecta no solo al país, sino en forma mundial, y que la educación, que es un servicio esencial, creo que se ha visto realmente muy afectado por ello. La universidad, debido a la situación, tuvo que suspender el inicio de las actividades académicas que estaban programadas para el 22 de marzo, justamente por la emisión de una serie de normatividades, e inició el proceso de adecuación a lo que es la educación no presencial, ¿no? Y gracias a la normatividad que tanto el Ministerio de Educación, como es a través del
de la resolución viceministerial número 085, lo mismo que la emisión de la resolución del SUNEDU sobre algunas condiciones con las cuales debería brindarse el servicio, pues la universidad planteó la normatividad también propia, ¿no? Lo primero que tuvimos fue la declaración de emergencia del año académico, y luego la flexibilización justamente del mismo, donde se determinó que podían las asignaturas moverse de un semestre a otro, y evaluar las asignaturas justamente para determinar cuáles iban a ofertarse de manera virtual, semipresencial y presencial. En base a esta evaluación, realmente también tuvimos que evaluar las capacidades de los docentes en cuanto al uso de las tecnologías y de la plataforma, así como de los estudiantes, sobre todo en la presencia de la importancia de la conectividad que deberían tener, así como los equipos necesarios para poder recibir estas clases de forma no presencial. Creo que esto ha sido un pilar fundamental, el hecho de que nuestros docentes hayan estado preparándose, si bien algunos no se comprometieron al inicio con el uso de aulas virtuales, en este momento ya no había una invitación, era una obligación que tenían que hacer uso de ellos. El problema mayor han sido nuestros estudiantes, que si bien en las 2 primeras semanas de inicio del año académico, nosotros planteamos, el inicio del año académico ha sido el día 20 de abril, y hemos tenido realmente una asistencia bastante alta de los estudiantes, solo un 2.5% de estudiantes no se conectaron. Entonces, hemos estado evaluando, sin embargo, los chicos que están conectados tienen problemas en cuanto a la permanencia, ¿no? En las aulas virtuales, en las actividades sincrónicas, y esto ha hecho de que muchos pidan apoyo para permanecer con conectividad. También hemos fortalecido la infraestructura informática o de los sistemas con los que cuenta la universidad. Por ejemplo, el ancho de banda del sistema ha subido a 1 GB, asimismo el espacio en la nube y en los servidores, con un procesador que ha pasado a 192 GB de trabajo, de memoria, y un almacenamiento de 3 TB. Creo que esto ha hecho de que podamos enfrentar esta situación de una manera tal vez en forma no tan óptima como quisiéramos, pero por lo menos estamos saliendo adelante en esta epidemia tan difícil, ¿no? Algo que también creo que es importante resaltar es el hecho de que los sílabus han comenzado pues a ser modificados en sus metodologías, en el sistema de evaluación, que ahora, por ejemplo, se le da mucha mayor importancia a la evaluación del trabajo autónomo, del trabajo cooperativo. Algunos docentes todavía se resisten porque las evaluaciones escritas eran de mayor peso anteriormente. Nosotros tenemos un sistema de ingreso de calificaciones en 3 momentos durante el semestre, y ahora solicitan mayor flexibilidad porque los tiempos también para los jóvenes pueden ser mucho más laxos en el sentido de cómo se conectan, en qué tiempos logran las competencias deseadas, ¿no? Bueno, realmente las expectativas que tenemos como universidad y como comunidad universitaria son altas. Sin embargo, nos estamos adaptando progresivamente a esta situación. Algo que planteamos como nuevos retos es, por ejemplo, se han retrasado las actividades programadas y muchos, sobre todo las ingenierías y el área de biomédicas, tienen problemas en la práctica que se da en espacios, por ejemplo, sanitarios o en laboratorios, y que en la actualidad pues no se pueden desarrollar. Se está buscando la oportunidad de adquirir laboratorios virtuales. Estos procesos tienen una cierta demora, que por ello también solicitaríamos al ministerio que pudiera aligerar las trabas que hacen que los procesos aún se retrasen, ¿no? El hecho de evaluar las competencias
de los docentes, creo que es también un reto importante porque muchos quieren convertir el aula virtual simplemente en un instrumento para hacer lo mismo que hacían en el aula presencial. Entonces, esto es un proceso de modificación de paradigmas, estamos capacitando, lo mismo sucede con las evaluaciones, ya no tenemos sistemas tan seguros y confiables en la evaluación, por tanto se tiene que cambiar a un sistema de evaluación con libro abierto, mucho más de repente reflexiva, donde el estudiante pueda pensar y no repetir, como muchas veces los docentes están acostumbrados a solicitar a sus estudiantes, ¿no? Otro aspecto que es un reto muy importante es la conectividad y el equipamiento tecnológico. Algunos estudiantes están conectándose solo a través de celulares y entonces los trabajos no pueden llegar de forma apropiada a sus docentes, ¿no? Y también la necesidad de la conexión entre el docente y el estudiante es fundamental, ¿no? Los estudiantes, a pesar de denominarse, entre comillas, nativos digitales, utilizan las redes, pero no conocen adecuadamente la plataforma Moodle y su uso, ¿no? Estas brechas e iniquidades se notan mucho en universidades públicas porque provienen, como comentábamos, de estratos socioeconómicos bajos y no cuentan con la tecnología apropiada. Hay estudiantes que justamente esta suspensión los tomó alejados de la ciudad porque estábamos en un periodo, todavía era la última semana de vacaciones, y ellos no se han conectado, pues de ninguna manera, están solicitando el retiro de matrícula porque tampoco pueden movilizarse, ¿no? Los docentes, por otro lado, también están solicitando equipamiento, es un nuevo reto, ¿no? Porque muchos dicen que tienen tecnología, pues ya de repente desfasada, o en sus hogares todos compiten por usar los equipos tecnológicos, entre los hijos que reciben la capacitación online y los docentes que tienen que hacer su trabajo y que para ellos muchas veces demanda mayor esfuerzo, ¿no? Y estrés. Algunos estaban diciendo de que descuidan sus hogares y su familia porque ahora todo el tiempo están conectados, ¿no? Y hay que cuidar mucho, es un nuevo reto que tenemos que evitar, por ejemplo, la deserción estudiantil, ¿no? La deserción estudiantil porque muchas veces no pueden seguir el ritmo de los profesores porque requieren mayor número de repente de horas frente a un computador, no tienen la conectividad ni los recursos. Algunos, por ejemplo, escribieron algunos correos señalando, doctor, esta semana ya no puedo conectarme porque no tenemos dinero para seguir pagando el internet. Entonces, ¿qué hago? Me retiro del semestre. Entonces, esto creo que es importante considerar como un reto para la población a la cual nos dirigimos como universidades públicas. Asimismo, un reto importante también es el aprendizaje autónomo. Los estudiantes tienen que aprender a estudiar en forma disciplinada, distribuir su tiempo en horarios. Este aprendizaje autónomo tiene que ser revalorado por el docente que antes de repente era el actor más importante en el aula. Ahora el actor, siempre en realidad el centro del proceso ha sido el estudiante, pero en este momento aún lo es más, ¿no? Bueno, aquí les estaba comentando de que la situación en el uso de las tecnologías, hemos evaluado, un número de docentes, los cuales solamente un 10% de ellos aproximadamente no han entrado a las aulas virtuales, están haciéndolo por otros medios. Sin embargo, la normatividad existente de la universidad señala que tienen que hacerlo a través de las aulas virtuales para tener medios de poder evaluar el avance del desarrollo lectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Déjenme ver. Pasaremos con usted, doctor Montañez. Bien, buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a Marcos Garfias por la gentil invitación, al Instituto de Estudios Peruanos por permitirnos compartir este tipo de escenarios y fortalecernos como actores ahora muy preocupados por habilitar nuestro semestre 2021 y garantizar la continuidad de la oferta educativa en nuestro sistema universitario. Un saludo especial al doctor Jorge Mori, quien viene liderando este proceso
de cambios muy marcados de cara, reitero, a dar inicio al siguiente semestre académico. Expreso mis felicitaciones a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en nombre de la doctora Ana María Gutiérrez, por haber asumido el reto de ser la primera universidad en dar inicio precisamente a este semestre académico en este nuevo entorno. Para mí personalmente fue motivador escuchar a su rector, porque si una universidad pública ya asume ese reto, efectivamente las universidades menores como la universidad a la que represento, pues se nos hace ya viable. Por ello resalto estos escenarios a efectos de ir compartiendo algunas experiencias. Bueno, yo me incorporé al cargo de vicepresidente académico el 2 de septiembre del 2019. Al aceptar asumir el reto de conducir una universidad intercultural, pues me propuse hacer el máximo esfuerzo para lograr la acreditación de sus 4 programas de estudios. Ahora he asumido un nuevo reto, lograr la implementación de la modalidad no presencial acorde a las normas que ya se están haciendo referencia. Me encuentro actualmente en la ciudad de Trujillo, radico en esta ciudad, desde donde estoy haciendo sobre esfuerzos para contribuir con la universidad que me ha alojado temporalmente en mi calidad ahora de gestor universitario. Nuestra universidad ha sido creada en diciembre de 1999. Su sede es Pucallpa, contamos con 4 escuelas profesionales, 2 de educación, la educación inicial bilingüe, educación primaria bilingüe, y tenemos 2 carreras de ingeniería, ingeniería agroforestal acuícola e ingeniería agroindustrial. Contamos con una población de 1.680 estudiantes. El 44% son estudiantes indígenas. Provienen de 30 pueblos originarios dispersos. Miren ese escenario de estudiantes a quienes tenemos que brindar, como se está reiterando, no solo la formación profesional, sino con aspectos que garanticen la calidad en este proceso formativo. El 31% de nuestros estudiantes provienen de hogares de pobreza y pobreza extrema. Y solo ahora estarían en condición de dar inicio, 25% de estudiantes estarían en condiciones, por las limitaciones tecnológicas fundamentalmente, de dar inicio el semestre de 2021. Contamos con una plana de 77 docentes ordinarios. Acaba de concluir el proceso de contrato docente, de manera que esta plana se va a incrementar y necesitamos al menos contar con una plana de 110 docentes para garantizar la continuidad de la prestación en el siguiente semestre. Nuestra universidad obtuvo la resolución de licenciamiento en julio del 2018. Algunos datos importantes para ir conociendo el esfuerzo que venimos realizando en esta nuestra universidad. Una mirada a la línea de tiempo de la educación universitaria en el Perú. En 1551, miren, se crea por primera vez una universidad en nuestro país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1960 se promulga la primera ley universitaria, la 13.417. En 1960 contábamos con 9 universidades. En 1983 se promulga la segunda ley universitaria, la 23.733. Y bueno, contábamos en ese entonces con 35 universidades. En 1996 se promulga la Ley de Promoción de la Inversión de la Educación. Bueno, en ese momento se contaba con 56 universidades. Y cuando se da la ley de moratoria de la creación de universidades, esto ocurrió en el 2012, ya contábamos con 142 universidades, 12 con ley de creación. Una de ellas, precisamente, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, que con ley 27.270 en diciembre de 1999 se formaliza la creación de la universidad. Otro hito importante que ya se expresó en 2006, se promulga la ley 28.740, la ley del Sistema Nacional de Evaluación
acreditación y certificación de la calidad de la educación con un enfoque integral, porque esta ley no solo estaba focalizada en fortalecer la calidad de los procesos formativos en las entidades de educación superior universitaria, sino en las entidades de educación básica regular y en las entidades de educación superior no universitaria. Recién en el 2010 se inician algunos enfoques contextuales importantes para el sistema universitario con la formulación y la puesta a disponibilidad del modelo de calidad del Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación de la Calidad de la Educación Universitaria, el CONEAU. Recordemos que no solo se puso a disposición el modelo, sino estándares para cada una de las carreras profesionales. Entonces, en el periodo de vigencia de este modelo de calidad del 2010 hasta septiembre del 2016, aproximadamente 220 programas de estudios lograron la acreditación. Y considero que no ha existido facultad alguna en el ámbito de nuestro país que no haya analizado el alcance, los criterios, los estándares, los indicadores especificados en este modelo de calidad. Para mí, personalmente, ha sido un gran marco contextual que ha marcado un hito importante en el fortalecimiento de la calidad de los procesos formativos. En el 2014 se promulga la ley que rige ahora nuestro sistema, la ley 30220, en julio exactamente del 2014. El 2015 se marca también otro hito importante, fundamental en el fortalecimiento de los procesos que buscan el aseguramiento de la calidad en la formación profesional, la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, con 4 pilares fundamentales, entre ellos el modelo de licenciamiento y los temas de acreditación, 2 pilares claves, además del tema de los sistemas de información y el fortalecimiento a través de las mejoras de calidad en nuestros sistemas universitarios, ¿no? Entonces acá tenemos ya hitos importantes, establecidos, por cierto, por los entes que gestionan, que regulan el quehacer universitario. En 2016 igual se marca otro hito importante con la puesta a disposición del modelo de acreditación del Sistema Nacional de Evaluación del CINEASI. Marca también un momento importantísimo para poderlos tomar como marco contextual para fortalecer nuestros procesos formativos. Nuestra universidad se mantuvo al margen de estos escenarios. Entre 1999 y el 2018, en el que se otorga, en el que se obtiene la resolución de licenciamiento, solo centró su atención en la norma de carácter prescriptivo, el modelo de licenciamiento. Se resalta ello porque efectivamente es un gran logro histórico para la universidad. El 2020, exactamente el 15 de marzo del 2020, se decreta el decreto de urgencia 026 con medidas excepcionales orientadas a la prevención del COVID-19. Considero que este es otro hito importante, fundamental, que marca una nueva historia para nuestras universidades, que despierta la preocupación de los encargados de emitir normas que faciliten el discurrir ahora de nuestras universidades y sobre todo el compromiso, la responsabilidad de quienes conducimos las universidades y quienes estamos preocupados por garantizar precisamente la continuidad de la oferta educativa. A considerar entonces esta línea de tiempos de la educación universitaria en el Perú. Bueno, yo les había comentado que el 2 de septiembre me incorporo a la comisión organizadora. Yo personalmente les comentaba que me puse como meta 1 año para lograr la acreditación de los 4 programas con que cuenta nuestra universidad. Miren, el 15 de marzo que se da el decreto de urgencia, desde mi incorporación al 15 de marzo han transcurrido 6 meses.
6 meses. Y la máxima solicitud, fundamentalmente, de quienes representan a los estudiantes, ha sido la destitución de los miembros de la comisión organizadora. El escenario presencial durante mi presencia, bueno, se ha visto para mí personalmente interrumpida por atender estos reclamos, denuncias sobre diferentes aspectos que centraban más bien la atención de los miembros de la comisión organizadora y de los demás actores. No escuchábamos solicitudes sobre lo que es prioridad, por ejemplo, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Bueno, no había preocupación en obligarnos a dar cumplimiento a las condiciones básicas de calidad. SUNEDU en la resolución de licenciamiento nos planteó 4 observaciones. Eran los estudiantes que exigían el cumplimiento de esas 4 observaciones. Bueno, merituaba, por cierto, la atención de la comisión organizadora. No escuchábamos voz alguna o solicitud alguna de implementar el modelo de calidad. Tanto que hablar de tema de acreditación la primera semana de mi incorporación era hasta prohibitivo para quien presidía la comisión organizadora. Habían otros temas que preocupaban, que atender, eran otros temas prioritarios. Los temas de aseguramiento de la calidad no eran la prioridad para quienes gestionaban hasta ese momento la universidad. Bueno, no de manera oficial, hemos ido implementando en este periodo de los 6 meses, y se ha intensificado a partir del 15 de marzo hasta hoy, 26 de mayo, la hemos intensificado. No hay acción que realicemos sin tomar en cuenta algún criterio, algún estándar, algún factor, alguna dimensión del modelo de calidad que regula, que es un buen marco contextual para poder alinear los esfuerzos institucionales. Además, tomamos muy en cuenta el modelo del Instituto de Calidad para la acreditación de carreras de ingeniería. Claro, si preguntamos al decano, al coordinador de facultad, a los directores de escuela, efectivamente no nos van a afirmar de que no tenemos implementado ningún criterio ni del modelo de calidad, pero sí, la revisión de los planes de estudio, la revisión de pertinencia de los resultados del aprendizaje, la revisión de pertinencia de los objetivos de calidad, la interacción con los actores externos, con los constituyentes, pues desde mi punto de vista vamos implementando algunos principios, algunos mecanismos en la revisión de la documentación que vamos generando, vamos tomando muy en cuenta estos contextos. Consideramos que los sistemas de información es uno de los pilares claves. El 2 de septiembre del 2019, ningún estudiante había accedido a sistema de información alguno, ninguno. Ningún gestor, ningún director de escuela, ningún director de departamento había empleado funcionalidad alguna de un sistema para poder elaborar los horarios, para poder planificar, distribuir las cargas académicas. El desempeño, medir el desempeño docente era un asunto histórico. Se aplicaban encuestas manuales y los resultados pues demandaban 4 o 6 meses para obtenerlo. Mecanismos para mejorar el desempeño de estos procesos, ninguno. Por eso consideramos que los sistemas de gestión de calidad también son importantes. Hago referencia porque la administración de la calidad de la UNIA la estamos tomando, si bien no formalmente, porque de pronto no es el momento de implementar con la formalidad un sistema de gestión de calidad, pero para mí es momento oportuno de echar mano a estas buenas prácticas, a estos enfoques contextuales. No tiene que ser solo, a ver, ¿con qué agrado escucho a la doctora María expresar los grandes logros de sus programas? Efectivamente, hay más de una universidad que expresa ello. Hay una universidad de primaria como de provincia como la Universidad Nacional del Altiplano Nocturno que ha logrado 28 acreditaciones, un tremendo esfuerzo, tremendo logro. La Universidad Nacional Emilio Valdizán, de igual manera, una universidad de provincia que ha logrado importantes satisfacciones, tomando precisamente como marco contextual estos escenarios. Estamos implementando
sin que tenga el carácter de oficial nuestros procesos estratégicos, nuestros procesos misionales, nuestros procesos de respaldo. El enfoque basado en procesos, claro, las entradas, las salidas, los indicadores, el fortalecimiento de quienes son responsables de conducir los procesos de admisión, los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación, la responsabilidad social, el bienestar universitario, los recursos de TI, la gestión estratégica, el aseguramiento de la calidad, la medición de los resultados del aprendizaje, procesos fundamentalmente claves. Si no medimos, difícilmente vamos a poder mejorar el desempeño. Por eso estamos haciendo nuestro, como aliado estratégico, el control estadístico del proceso. Hemos constituido 9 comisiones de trabajo colaborativamente con los actores, con los gestores de investigación, con los gestores académicos, precisamente para contribuir con el fortalecimiento de los procesos formativos. Y en cada tarea, en los protocolos para la formulación de los planes de trabajo, tenemos precisamente los indicadores, de manera que el control estadístico del proceso es un aliado ya nuestro, sin, reitero, que tenga el carácter de oficial. Y por cierto, el enfoque de la mejora continua la vamos a implementar. Considero yo que desde el 15 de marzo, en el que se declaró en emergencia nuestro país, a la fecha han transcurrido 2 meses. Considero que hemos sido 3 veces más productivos que en los 6 meses desde que me he incorporado como miembro de la comisión organizadora. ¿Alguna razón? Claro. No he tenido yo oportunidad, por ejemplo, presencialmente de reunirme con 36 gestores. No lo he tenido. Ahora hemos sostenido desde el 15 de marzo a la fecha 10 reuniones virtuales. Son reuniones muy dinámicas, que digo dinámicas a pesar de que estas reuniones duran entre 3 a 4 horas, 2 reuniones semanales, pero veo la participación, la sinergia, el involucramiento, la preocupación y estos aspectos contextuales que voy compartiendo con ustedes, por cierto, los vamos compartiendo. Cada reunión virtual es oportunidad para hablar algo del modelo de calidad, algo de los sistemas de información, algo de los sistemas de gestión de calidad, por cierto, la mejora continua y estos aspectos contextuales que van bastante bien, tomarlos muy en cuenta ahora que tenemos que asumir este tremendo reto de aperturar nuestro siguiente semestre académico. La resolución del Consejo Directivo, la 039 de SUNEDU, decretado el 27 de marzo, es algo prescriptivo, es algo que de rigor toda universidad pública y privada tiene que cumplir. Y concretamente esta prescripción estableció que el 28 de abril del 2020 debamos nosotros presentar el programa de adecuación no presencial. Tuvimos la facilitación, por cierto, del Ministerio con la resolución viceministerial a 085, donde se nos dieron orientaciones para la continuidad. Saludo el liderazgo de la vicerrectora académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos convocó a 4 reuniones virtuales. Participamos más de 50 vicerrectores académicos y vicepresidentes académicos. En todas las reuniones contamos con la presencia del doctor Mori. Y a través del doctor Mori contamos con facilitadores de PMSUD, directivos del SUNEDU, quienes han ido aclarándonos la prescripción de la Superintendencia Nacional. Y se nos han ido aclarando estas orientaciones que para nosotros, bueno, han sido orientadoras, porque ello nos ha permitido identificar las asignaturas. Hemos, por cierto, revisado los planes de estudio, los sílabos, para poder identificar las asignaturas no presenciales, las semipresenciales y las presenciales. Exactamente el 33% en promedio de nuestras asignaturas las hemos tipificado como no presenciales. La resolución, la 039, nos obliga a articular el sistema de gestión académica con la plataforma de enseñanza virtual. Les había comentado que en septiembre, miren, el estado situacional de los sistemas en nuestra universidad. Hace 3 meses para nosotros era imposible sumarnos al esfuerzo
de viabilizar la implementación en esta modalidad. Era imposible, era imposible. Sin embargo, este trabajo silencioso de tomar como escenarios estas buenas prácticas nos han permitido habilitar no solo el aula virtual, sino fortalecer el sistema. Hemos tocado algunas puertas, pero finalmente hemos sido de pronto productivos. No hemos contado con consultoría externa. No hemos destinado un solo sol adicional de los recursos con que cuenta nuestra universidad para poder operativizar la plataforma y ahora poder afirmar con satisfacción que sí contamos con el escenario tecnológico para poder aportar, para poder aperturar este nuevo semestre académico. Hemos tenido que identificar las competencias digitales de los docentes e implementar los programas de capacitación. Me estoy refiriendo a las prescripciones de SUNEDU porque son materia de supervisión. La comunicación de la adecuación no presencial es un tema crítico, fundamental. Ello implicaba implementar mecanismos de socialización del programa de adaptación. A mí personalmente me ha costado muchísimo interpretar el alcance de lo que pretendía SUNEDU con esta resolución del Consejo Directivo de la 039. Me ha costado muchísimo sumar, restar, para poder compartir con los actores que tienen que ver con la gestión académica. Y era más complicado trasladar a los docentes y mucho más complicado para los estudiantes. Bueno, si los que conducimos la universidad no interpretamos el alcance de esta norma, difícilmente vamos a poder trasladarla. Afortunadamente, con estos escenarios colaborativos, esta gestión transversal de esta transición al escenario no virtual nos ha permitido entre todos interpretar lo que SUNEDU espera hagamos en nuestras universidades. Diría yo, hemos cumplido con estas actividades. Hemos tenido que bosquejar algunas estrategias como la planificación, la virtualización de las asignaturas. Ahí va nuestro punto débil. Ya el doctor Mori anunció, nos comentaba acerca de la intervención de PMSUD. Precisamente el día de mañana se espera que todas las universidades beneficiarias suscribamos el contrato ya. Estamos a la expectativa. Cada día, desde el 15 de marzo en el que se declaró la emergencia, es crucial. No podemos cruzarnos de brazos. Si nos cruzamos de brazos un solo día, es para mí personalmente al menos 2 semanas de pérdida de tiempo. Pero si dedicamos como ahora le estamos dedicando 12, 14 horas diarias, es recuperar históricamente esas 12 semanas. Por eso cuán importante la presencia de PMSUD, cuán importante ya la presencia de PMSUD, para que nos ayude a implementar esa ruta de aprendizaje, implementar mecanismos para el seguimiento y acompañamiento de nuestros estudiantes y la adaptación fundamentalmente de los enfoques para la evaluación en este escenario no presencial. Si en nuestra universidad hemos tenido restricciones para medir el desempeño de las capacidades, de las competencias que nuestros estudiantes van adquiriendo durante su proceso formativo, se torna aún más complejo en un escenario virtual. Es la preocupación nuestra. Si ustedes me preguntasen, ¿estamos ya listos? Yo les diría que no. Yo les diría que no. A ustedes les comento que no. Pero tengo la plena satisfacción que el 15 de junio, por eso la importancia de los días, la fecha de inicio está el 15, fijado para el 15 de junio. Y acá el 15 de junio, ¿cuántos días hay? Podemos multiplicarla por 2 semanas. Entonces vamos a ganar escenarios. Aún nos falta mucho trecho que recorrer. Finalmente, necesitamos implementar mecanismos para el seguimiento de la ejecución a la educación no presencial. Entonces, quiero compartir con ustedes la satisfacción de que hemos cumplido con presentar precisamente este programa de adecuación no presencial, que para mí es una declaratoria de compromiso. No nos preocupa la supervisión de SUNEDU, no. Nos preocupa realmente habilitar, implementar los mecanismos que nos permitan garantizar, por un lado, la continuidad de la educación en nuestra universidad, con estos aspectos de calidad,
que preocupa al Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, hasta acá mi primera presentación. En mi siguiente intervención quisiera compartirles el enfoque adoptado por nuestra universidad para hacer frente precisamente a este gran reto de iniciar nuestro siguiente semestre académico en estricto cumplimiento a esta resolución de Consejo Directivo 039 de SUNED. Muchas gracias por este. Muchas gracias a usted, doctor Montañez. Si bien es cierto, nos hemos extendido en esta presentación como de la situación en la cual están abordando ustedes la situación, creo que era importante ver ese escenario, ¿no? Cómo lo están percibiendo ustedes y cómo están actuando ustedes en ese escenario. Pero nos hemos quedado con menos tiempo para la conversación en todo caso. Entonces, quizás para tratar de mirar algunos otros detalles y intentar analizar el panorama, yo les preguntaría algunas cosas, a ver, y nos vamos turnando. Sí les pedía en esta ocasión ser un poco más breves, algunos pocos minutos. La primera es, en efecto, hay una reacción, por un lado, del papel del Estado, la presencia del Estado en este contexto parece fundamental. No sé cómo hubiera pasado, cómo hubiera sido el escenario si esto hubiera sucedido en 2013 o 2014, ¿no? Sin SUNEDU, sin Dirección General de Educación Universitaria. No podría imaginármelo. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es que se está actuando en un contexto histórico, además, en el cual la educación superior universitaria está básicamente en términos numéricos, ¿no? Dentro de la iniciativa privada, ¿no? La educación pública universitaria en las últimas, particularmente en las últimas 2 décadas, se ha ido decreciendo en términos de presencia, ¿no? Y en ese escenario se encuentran ustedes, ¿no? Además, desde este supuesto, ¿no? que es discutible ahora, de que las universidades públicas venían con ciertos rezagos, ¿no? No solo en términos de gestión, sino también en términos mucho más concretos de la aplicación de estas nuevas plataformas. Entonces, estas nuevas plataformas que implican el contexto de la pandemia han llegado para quedarse. La educación a distancia en concreto. ¿Ustedes están pensando estas medidas que han adoptado en estos meses como medidas para afrontar la coyuntura, o son medidas que se van a implementar de manera más estructural, ¿no? En el manejo de sus universidades y en el caso concreto del ministerio como parte del paquete institucional de lo que va a ser en el futuro las políticas universitarias en el Perú, ¿no? ¿Cómo ven entonces este escenario, no? ¿Algo nuevo se está abriendo y eso nuevo es de largo aliento o las medidas que están tomando ustedes es para afrontar la situación ahora y en el camino verán cómo esto se va adaptando a escenarios de más largo aliento, ¿no? Comenzaremos entonces con Jorge, el mismo turno a la doctora Ana María y después el doctor Montañez. Convertamos esto en todo caso en un pequeño diálogo ahora, ¿les parece? Jorge. Bueno, creo que es muy importante contextualizar, digamos, esta situación, como tú bien lo has señalado, en un proceso de reforma empezado en el 2014, donde el Estado, digamos, ha recuperado la rectoría, o en todo caso está construyendo una rectoría en el sistema, en pleno respeto a la autonomía universitaria, ¿no? Pero debíamos, digamos, desde la ley universitaria de 2014, sin duda, el Estado ha venido construyendo una serie de capacidades, no tanto por el lado de la rectoría del ministerio como de la supervisión y el licenciamiento del órgano regulador que es la SUNEDU, ¿no? Entonces, creo que definitivamente el proceso de licenciamiento es un proceso que ha permitido a las formalizar y fortalecer al sistema universitario, ¿no? Y eso, digamos, el proceso de licenciamiento de las universidades, que recibió también un financiamiento muy importante por parte del Ministerio de Educación y todos los esfuerzos que han hecho las universidades para lograrlo, ha permitido que ahora estén en una situación las universidades diferente a la que estaban hace 5 años, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, no ha pasado con los institutos tecnológicos, ¿no? Cuyo proceso de licenciamiento es mucho más problemático y complejo.
¿no? Porque han tenido un diseño diferente y porque no han tenido esos avances. Entonces creo que sí, yo señalo que el proceso de licenciamiento ha tenido un efecto en la capacidad del Estado para construir, digamos, su capacidad de atención y en este caso de rectoría del sistema, ¿no? Y obviamente eso ha tenido un impacto dentro de las propias universidades. Otro aspecto importante que hay que resaltar es que todo este proceso de formalización y en todo caso de exigencia de las condiciones básicas de calidad también ha hecho que las universidades públicas en muchas regiones ganen un protagonismo especial, ¿no? Recordemos que antes de la ley universitaria y bueno, también, digamos, antes que se dé todo este proceso de licenciamiento, las universidades públicas, digamos, estaban de alguna manera, competían con muchas filiales de universidades privadas, ¿no? En muchas regiones. Lo que ha ocurrido en varias regiones es que digamos, las universidades por licenciarse han tenido que desistir de mucha oferta que no cumplía condiciones y eso a su vez ha tenido un impacto en el incremento de la pública, ¿no? Hay varios casos que antes de, digamos, de la pandemia, se veía un incremento en el número de estudiantes que pugnaban por un puesto en la universidad pública, ¿no? En el marco de la denegatoria, nosotros emitimos el decreto de urgencia 042, que justamente es un decreto de urgencia que habilita al Ministerio de Educación a transferirle recursos a la universidad pública en caso que reciba estudiantes de universidades con licencia negada, o sea, para financiar una mayor apertura de vacantes de traslado externo a una universidad pública. Creo que en este contexto del COVID, lo que va a pasar en los próximos meses o años, como ya lo ha señalado muy bien la doctora Ana María, es que se va a enfrentar muy probablemente un escenario de alta deserción estudiantil, ¿no? Eso es un riesgo, digamos, que ya se está viendo a nivel global y en el Perú es muy probable que eso también ocurra. Y en ese sentido, yo sí considero que la universidad pública, en ese sentido, aún va a ganar un mayor protagonismo, ¿no? O sea, si ya ha venido desde el proceso de licenciamiento, han tenido efectos que ha llevado a que la universidad pública se convierta en una alternativa al tener tan alto porcentaje de universidades públicas con licenciadas, ¿no? Debemos recordar que solo una universidad pública fue denegada su licencia hasta el momento, ¿no? La San Luis Gonzaga. Mientras que en el caso de privadas fueron 44 las universidades privadas con licencia negada, ¿no? Entonces, esa corrección de la oferta educativa universitaria, obviamente a la universidad pública, digamos, la ha recolocado como un actor clave en todo el proceso de la educación superior en el país, ¿no? Y considero que en el marco del COVID, ese protagonismo se va a acrecentar, ¿no? Porque definitivamente que la situación tanto económica como de deserción estudiantil, ¿no? Que se pueda dar, va a llevar a que una universidad pública gratuita finalmente sea el principal instrumento que desde el Estado se pueda dar para llevar a cabo la formación de un capital humano en ciencia, tecnología y académico que se requiere para la reactivación económica del país, ¿no? Si bien hay medidas que pueden mitigar deserciones, lo cierto es que desde mi punto de vista, la universidad pública en realidad se va a convertir en la gran institución que va a permitir lograr justamente que esta pandemia o los efectos puedan ser atendidos, ¿no? Gracias, Jorge. Doctora. Sí, yo quiero comentarles de que la Universidad Nacional de San Agustín en su plan estratégico institucional planteó algunas líneas de trabajo y una de ellas era la gestión académica. En la gestión académica se subdividió en lo que era la gestión curricular, la gestión docente, gestión estudiantil y gestión de la calidad. Bueno, ya les he comentado algunos aspectos de la gestión curricular, de la gestión docente, que tiene mucho que ver con el desarrollo de capacidades, el apoyo a los estudiantes con todo lo que es tutorías, apoyo psicopedagógico, la internacionalización, que se ha dado mucho énfasis a la
movilidad de nuestros estudiantes a eventos ordinarios, como por ejemplo semestres completos en universidades nacionales y extranjeras, así como a eventos académicos cortos, congresos y otros. Pero en la gestión de la calidad, la universidad planteó, por ejemplo, lo primero era el licenciamiento institucional, que lo logramos justamente en agosto del 2018. Luego también tenemos el licenciamiento de programas. La Facultad de Medicina está trabajando en esto, ya presentó todos sus documentos a SUNEDU, y luego venía pues la gestión de la acreditación, ¿no? Por ello es que las escuelas y programas estaban esforzándose por lograr la acreditación, y lo importante es que cambiaron su paradigma de que sí era posible acreditar, dado que habíamos logrado el licenciamiento, teníamos que seguir avanzando, ¿no? Con la mira siempre tenemos una meta de ser referentes latinoamericanos. En el 2028 cumplimos 200 años como universidad y realmente estamos trabajando en ello. Con esta mira, en el mes de marzo justamente habíamos establecido relaciones con universidades de Brasil para incursionar en todo lo que era la educación virtual. Estamos trabajando un convenio con UNISUL con la idea de ofertar algunos programas bajo esta modalidad. Y sé que en esta oportunidad del escenario, si bien ha sido abrupto porque podíamos haber ido migrando progresivamente, sin embargo, alguien dijo era como ir en caballo y nos han puesto en una bicicleta con la montura del caballo. Realmente es un cambio brusco para muchos, ¿no? Justamente esto lo comentábamos en un simposio, estamos realizando eventos académicos a nivel de la universidad para evaluar cómo nos está yendo este proceso de virtualización. Y realmente creemos de que sí, toda la educación a distancia, no presencial, virtual, ha llegado para quedarse. Y para quedarse no en una forma de repente predominante, pero por lo menos podemos, bajo los criterios que ahora se han establecido en esta modificación, con este decreto legislativo, donde sí se da énfasis a que las universidades pueden dar oferta educativa, tanto a nivel virtual, semipresencial y presencial. Creemos que podemos ofertar algunas de las asignaturas de los diversos programas en esta modalidad, dando apertura a que más estudiantes puedan venir a la universidad. En este escenario donde muchas universidades privadas han tenido que cerrar porque no se les ha dado el licenciamiento, hay gran demanda de servicios, ¿no? Tenemos muchos estudiantes de estas universidades. En Arequipa son como 5 universidades que han sido denegadas la licencia, y que los estudiantes pues desean continuar con sus objetivos académicos. Entonces, al pasar la oferta de algunas asignaturas más de tipo teórico a la modalidad virtual, se va a dar mayor cupo para otras que se puede hacer desde el punto de vista presencial, y de esta manera podemos ofertar un mayor número de vacantes, ¿no? Creo que, por ejemplo, nosotros en este periodo tuvimos que concluir el proceso de contratación docente con clases magistrales vía online. Hemos tenido sustentaciones virtuales, teníamos a los chicos de medicina que esperaban graduarse para entrar al CERUM, y en el mes de abril, a comienzos, bueno, tuvimos un proceso de adecuación muy rápido de este tipo de modalidades, y creo que aún vamos a seguir avanzando. Sé que el contacto directo es fundamental, pero hay asignaturas que, como lo comentaron, tal vez 1/3 del total de asignaturas requieren un 100% de presencialidad, y otros parcialmente la presencialidad. Sé que ha llegado para quedarse, pero no en su totalidad, y iremos avanzando de acuerdo a la evaluación que hagamos. Creo que PEMESUD, a través de este programa de fortalecimiento, nos va a ayudar, aunque algunas universidades tal vez requerían mayor apoyo, porque nosotros, por ejemplo, vamos a adecuar 35 asignaturas de las cerca de 3.000 que tenemos. Entonces es una gota en el mar, pero vamos a formar un equipo humano con lo cual vayamos trabajando para seguir avanzando en este proceso. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Ana María. Doctor Montañez.
Muchas gracias. Ya, correcto. A ver, quiero resaltar el rol que ha jugado SUNEDU en el proceso de fortalecimiento de nuestras universidades al haber establecido las condiciones básicas de calidad. En nuestra universidad, concretamente, nos ha obligado a hacer una revisión de pertinencia de los planes de estudios, a revisar la pertinencia de nuestro proceso de admisión, del otorgamiento de grados y títulos, a implementar oficinas que se encarguen de gestionar los temas de calidad, el tema de infraestructura, el tema vinculado a la gestión docente, el tema vinculado a la investigación, el tema vinculado al seguimiento de los egresados. Son aspectos que se han venido fortaleciendo precisamente a propósito de la intervención de SUNEDU. Ha sido un hito importante, lo expresé, el logro del licenciamiento para nuestra universidad, si bien nos lo han otorgado por 6 años, aún tenemos algunas observaciones por coberturar, pero este es un escenario importante. Ahora, con esta línea base, pues ya nos corresponde, como lo he precisado, fortalecer el soporte tecnológico. El soporte técnico considero que es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad del programa de adaptación no presencial, porque efectivamente la gran preocupación está centrada en implementar el programa de adaptación no presencial. Entonces, uno de los pilares claves es la gestión de esa adaptación, y juega un rol fundamental las tecnologías de información y comunicación, no solo el aula virtual, sino el fortalecimiento de los sistemas de información integrados de gestión, la migración a la nube computacional, que eso es una regla ya a seguir. Necesitamos reglamentar los procedimientos para la adecuación. Claro, tenemos ese marco contextual regulado por la resolución del Consejo Directivo la 039, pero necesitamos reglamentar su implementación en el interno. Desarrollar una suerte de aplicativos para evaluar la pertinencia de los planes de estudios, que es uno de los aspectos claves que ya lo estableció SUNEDU, pero que ahora esta resolución nos permite identificar cuáles asignaturas son presenciales, cuáles no presenciales, cuáles presenciales, y particularmente en el caso de nuestra universidad, ir evaluando las características del tema de interculturalidad, porque recordemos que no solo basta ofertar las asignaturas no presenciales, sino aquellas que fomenten permanentemente el aspecto de la interculturalidad. La planificación y ejecución de este plan, de este programa, de esta adaptación al escenario no presencial, considero que también es importante y plasmado en este reglamento. La comunicación ya lo habíamos resaltado. Otro pilar fundamental que considero para darle sostenibilidad a este nuevo escenario para la formación profesional es la competencia de los actores, tanto de los docentes como de los estudiantes. A todos los actores, a todos los responsables de gestionar nuestras universidades, escucho que efectivamente se requiere coberturar esa brecha tecnológica. Entonces, a sumar esfuerzos. En el caso de nuestra universidad, un buen diagnóstico de competencias digitales la hemos realizado ya. Hemos diseñado un pequeño modelo de cobertura para la brecha tecnológica. Hemos diseñado guías para el diseño de medios y materiales para la enseñanza virtual. Este es un documento que facilita precisamente la construcción de materiales para poder fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje, como bien ya se precisó. Ahora se focaliza en el estudiante que aprende más en el sujeto que enseña. Entonces, el programa de fortalecimiento de estas competencias tiene que ser permanente, no ceñirnos a brindar capacitación para el manejo funcional del aula virtual. Necesitamos hacer un acompañamiento permanente a nuestros actores, docentes y estudiantes. Un plan de trabajo semestral considero también que es clave, fundamental para dar sostenibilidad, porque recordemos que se ha reducido a la tercera parte de la oferta educativa. Nuestros docentes se les reduce la carga lectiva, de manera que en este semestre deberíamos fortalecer más bien la carga no lectiva.
Este escenario, paradójicamente para nuestra universidad, este escenario lamentable, paradójicamente menciono, se ha constituido como una suerte de aliado estratégico para fortalecer las competencias. Lo expreso ello con el solo ánimo de resaltar la gran oportunidad que hablo por mi universidad, tenemos para poder fortalecernos institucionalmente. Este escenario que no era visionado 3 meses atrás, ahora se está vivenciándolo muy activamente. Y si visionamos nuestra universidad de acá a 3, de acá a 6, de acá a un año, definitivamente vamos a ser una universidad distinta. El aspecto débil para nosotros es la infraestructura, que requiere coberturarse. Entonces, mientras vivamos esta no presencialidad en el año académico 2000, es importante la facilitación de recursos, la facilitación de normas que nos permitan realmente hacer uso eficaz, eficiente y eficaz de los recursos con que contamos, a efectos de centrar ya nuestra atención en el fortalecimiento de nuestra infraestructura. Definitivamente este escenario contribuye con el fortalecimiento, en este caso, de nuestra universidad. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a usted, doctor. Les voy a robar un poquito más de su tiempo, unos minutos más, porque no quería dejar en el tintero una última pregunta como para la reflexión. Si bien nos han detallado la serie de elementos que implica este reto de enfrentar el COVID y procesos previos en busca de la calidad en la universidad pública, empujada por actores, instituciones estatales que se han ido implementando en estos años, quisiera preguntarles cómo están percibiendo ustedes la variable de la política y el poder, ¿no? O en todo caso, ¿cómo perciben ustedes o cómo esperan que sea el papel que va a cumplir el gobierno y el Congreso también, y además otros actores, ¿no? Que juegan papeles en términos de presión en el ámbito de la educación universitaria? ¿Qué esperarían ustedes para que no se frene este proceso y se repotencie, ¿no? Igual comenzamos con Jorge, la doctora Ana María después y combinamos con usted, doctor Jorge. Bueno, yo creo que en principio tanto hay un consenso ya construido en torno a la importancia que ha significado el proceso de licenciamiento y los avances en el aseguramiento de la calidad universitaria, ¿no? Sí es importante llegar a acuerdos con los diversos actores, por ejemplo, para la atención, nosotros sacamos una estrategia de atención para los estudiantes de las universidades con licencia negada en marzo, ¿no? A partir de becas, a partir de decretos y financiamientos especiales, ¿no? Pero creo que sí va a ser muy importante ir construyendo consensos en la medida en que se vaya clarificando mucho más el impacto que ha tenido el COVID en el sistema universitario, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, cuando se da el COVID, se da en un momento en el cual interrumpe muchos procesos de matrícula en universidades públicas, ¿no? Entonces eso ha hecho que los procesos de matrícula se atrasen y recién, digamos, en algunos casos recién están culminando, ¿no? Procesos de matrícula 2021. Entonces, todavía, digamos, en las próximas semanas se va a ir, creo, clarificando mucho más la situación finalmente de los impactos que se ha podido tener en el marco del COVID. Y creo que desde el Estado y el Congreso y finalmente el Poder Ejecutivo, lo que se va a tener que construir son consensos. Creo que como lo señalaba al inicio, el rol de la universidad pública es un tema que en general atrae mucho consenso entre los actores, ¿no? El fortalecimiento de la universidad pública y no solo la universidad pública regional, creo que es un tema que como país nos va a permitir construir consensos entre los actores, ¿no? Por los diálogos y las reuniones de trabajo que nosotros mantenemos con los diversos actores, con los congresistas, con las autoridades universitarias. Creo que se va a ir hacia, digamos, hacia una ruta de fortalecimiento de la universidad pública que
que yo creo que desde todo punto de vista va a generar una respuesta positiva, ¿no? Al menos esa es nuestra lectura. Ahora lo importante es tener clara la ruta, ¿no? La estrategia, de tal forma que, como tú señalabas al inicio, el futuro nos ha caído de golpe, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es definir una clara ruta de maduración de los procesos de virtualización para los próximos años, ¿no? Pensar en un modelo semipresencial que también permita ampliar la matrícula o la cobertura de la universidad pública en el marco del cumplimiento de condiciones de calidad, ¿no? O sea, creo que ya son escenarios que ya se prevén, ¿no? O sea, el impacto del COVID va a durar probablemente algunos años, ¿no? En ese sentido, como te digo, con respecto a tu pregunta directamente, creo que sí están las condiciones dadas como para que haya un gran acuerdo en torno a la universidad pública, ¿no? Que es algo que, digamos, se ha venido trabajando hace varios años, en el marco de la política de aseguramiento de la calidad. Muchísimas gracias, Jorge. Doctora. Gracias. Creo que esperamos, en primer lugar, que los legisladores del Congreso puedan actuar de acuerdo a las circunstancias y no con intereses partidarios ni con el deseo de permanecer más tiempo en el Congreso, con algunas políticas, sobre todo populistas, ¿no? Eso esperamos de nuestros congresistas. Y del Ministerio de Educación creo que está cumpliendo un rol muy importante en direccionalizar justamente los esfuerzos que hacen las instituciones para brindar este servicio educativo. Y bueno, deseamos pues que las políticas que emanen del Ministerio de Educación puedan estar de acuerdo a los escenarios y que puedan implementarse una serie de mecanismos para disminuir las barreras burocráticas que muchas veces se presentan en el manejo administrativo y de recursos, ¿no? Algo que los docentes han estado reclamando mucho, por ejemplo, es el hecho de que las universidades puedan con autonomía generar mejoras en las remuneraciones docentes a través de nombramientos, ascensos, cambios de régimen, que se han paralizado desde el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones. Creo que esto es fundamental. En este momento, algunos piensan de que el trabajo es menor, sin embargo, el trabajo es mucho mayor para nuestros docentes que no están acostumbrados a la educación no presencial. Es algo nuevo, tienen que prepararlo, tienen que estar en relación con sus estudiantes, esto los estresa, y algunos dirán que el trabajo es menor. En realidad considero que el trabajo en el momento de interactuar con sus alumnos es casi al mismo tiempo que lo hacían presencialmente, y la preparación, la evaluación es mayor en estas actividades que son no lectivas, ¿no? Entonces creo que debería haber políticas a favor de la mejora en aspectos de reconocimiento del trabajo docente, así como brindarnos las facilidades para la adquisición pues, de sistemas informáticos y plataformas, así como el apoyo, por ejemplo, a nuestros estudiantes, que si bien se han establecido montos, muchas veces estos no cubren las necesidades reales, y si bien deben estar orientados a los estudiantes de mayores necesidades, como aquellos que se encuentran en pobreza extrema, los sistemas de evaluación a través del CISFO deben ser mucho más ágiles y acelerar estos procesos. Sin embargo, los docentes no pueden cubrir estos criterios, dado que si es un docente que se pide que sea con maestría, doctorado, pocas veces va a estar focalizado como pobreza o pobreza extrema, que es una de las condiciones que ha establecido el ministerio para poderle asignar de repente conectividad o apoyo en el equipamiento. Considero que la universidad también debe
seguir desarrollando las políticas de calidad y no disminuir sus esfuerzos pese al escenario adverso en el que nos encontramos. La semana anterior el Congreso aprobó la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Parque Tecnológico, que la UNSA está planteando. Entonces, estamos desarrollando también ese aspecto, esperamos que el Pleno también lo apruebe, y así seguir avanzando. Por ejemplo, en investigación, la UNSA ha puesto a disposición un laboratorio en la actualidad para la evaluación del COVID con respecto al diagnóstico, y asimismo una serie de investigaciones para apoyar la implementación sanitaria de los médicos, y también está apoyando en diversas maneras con buses, la producción de viseras, de una serie de mascarillas y otras. Creo que todas estas políticas universitarias no solo responden a la parte académica, sino también la responsabilidad social que tiene la universidad, y también la función de investigación que hace que realmente tengamos presencia dentro de la sociedad y que aportemos al desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Montañez. Bien, a ver, yo quiero referirme al impacto de una norma, de un decreto ley, de un decreto supremo en el accionar de nuestras universidades, ¿no? Las condiciones básicas de calidad que estableció SUNEDU fueron transversales para ser aplicados con el mismo carácter, con el mismo rigor a universidades de la historia como la Católica, San Marcos, San Agustín de Arequipa, como en el caso nuestro, la Universidad Intercultural de la Amazonía. En ese proceso de licenciamiento, este tema de la no presencialidad no era viable para nosotros, no se nos autorizó. Y ello impidió que 350 de nuestros estudiantes no tengan acceso a continuar con su formación profesional. Me refiero a estudiantes que provienen de zonas como Purús, Atalaya, Padre Abad, Amazonas. 350 estudiantes que se vieron impedidos de continuar regularmente su proceso formativo. Se dispuso que ellos se trasladen físicamente a la sede en Pucallpa, pero era imposible ese traslado, tomando en consideración que estos estudiantes, apenas egresados de la educación básica regular, comenzaron a ejercer docencia para contribuir con el fortalecimiento de la educación en estas zonas donde es prácticamente inaccesible formarnos profesionalmente. Nuestra universidad, la UNIA, apostó por contribuir con el fortalecimiento de la educación en estos sectores. Me estoy refiriendo entonces al impacto de esta norma. Coyunturalmente, se abre esa gran posibilidad para estos 350 estudiantes. Ya ellos están matriculados. Precisamente ahora mismo estamos con el proceso de matrícula y han sido los más motivados para registrar su matrícula y van a compartir el aula virtual. De manera que esperemos que esta disposición excepcional, de carácter excepcional, tenga, por lo menos en el caso de algunas universidades como la nuestra, la continuidad. ¿Por qué? Porque tenemos escenarios realmente inaccesibles para el traslado físico de docentes. Necesitamos, por cierto, hacer sinergia con los gobiernos locales, gobiernos regionales, para ir fortaleciendo los temas de la conectividad en estas zonas donde realmente es inaccesible el acceso a Internet. El decreto legislativo, la 1465, y el decreto supremo, la 0006, el impacto que genera, la interpretación. Si añadiésemos solamente un inciso al decreto supremo 06, un inciso, ¿qué impacto generaría en nuestra universidad? Del 25% que tenemos ahora mismo identificado como estudiantes con las condiciones para iniciar su semestre, subiríamos a un 75%. Es que este decreto legislativo, este decreto supremo, es de aplicación para universidades de la gran capital, Trujillo, de Arequipa, como la nuestra, ¿no? Entonces, el impacto de la norma es clave, es fundamental. Tomemos muy en cuenta, esperemos se tome muy en cuenta estas excepcionalidades
para universidades que hacemos el máximo esfuerzo y con respeto irrestricto a esta norma, pero consideramos que se tornan como restrictivas para poder continuar con una atención con una mayor cobertura. En este proceso, definitivamente, las políticas ya bien orientadas a través, por ejemplo, de programas como PMSUD, nos van a ayudar a darle sostenibilidad a estos esfuerzos. Entiendo que incluso hay empresas internacionales que van a prestarnos este apoyo con consultorías, con acompañamiento. Eso lo valoramos desde las universidades, que requerimos este respaldo, pero que estos respaldos sean realmente oportunos y que se tome muy en cuenta que ya en nuestras universidades hemos hecho el máximo esfuerzo, que no se tornen como aspectos restrictivos por pretender cumplir con términos de referencia de pronto, que bien entendemos esos escenarios. Solo me estoy refiriendo a las políticas, a las normas, a los impactos que puede ir generando algunos mecanismos para contribuir con el fortalecimiento de nuestras universidades. Por cierto, la labor de PRONAVE, que ya se ha manifestado, también debe de fortalecerse. Estamos nosotros promoviendo la participación de nuestros estudiantes, estamos dándoles todos los escenarios a efectos de brindarles esta posibilidad de contar con un apoyo adicional. Ahora las tareas continúan. ¿Cómo otorgar los grados y títulos? ¿Cómo tramitar un certificado de estudios? ¿Cómo atender a un estudiante que va a tramitar una iniciativa de proyecto conducente a un grado o a un título profesional? Miren, nos estamos enfrentando a nuevos retos. Un reto, por cierto, es dar inicio a este nuestro semestre académico, y otro reto es darle continuidad. Estamos nosotros a puertas de aplicar por primera vez en nuestra historia un examen de admisión en un contexto virtual. Lamentablemente no el 100% de nuestros postulantes cuentan con los recursos tecnológicos para poder viabilizar. Estamos analizando ello, pero bueno, es un reto que tenemos que asumir. Cada día, a partir del 15 de marzo, se ha tornado como un escenario para hacer sinergia, para buscar recursos adicionales, tender puentes y sobre todo para esperar en torno a esta política implementada por el Estado, la dación de leyes, de decretos supremos que nos ayuden a dar sostenibilidad a este esfuerzo que desde las universidades de nuestra Amazonía venimos desplegando. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, doctor Montañez. Con esto daríamos por cerrado nuestra sesión. Como vemos, los retos son enormes. Se han ido implementando algunas respuestas en esta coyuntura que se complementan con el proceso previo de búsqueda de calidad en las universidades públicas. Esperemos que ese camino continúe, que los actores políticos colaboren en este proceso, obviamente. Desde el Instituto de Estudios Peruanos quedamos siempre atentos y abiertos al análisis y a compartir todas estas experiencias. Y finalmente queremos agradecer a quienes nos han acompañado esta mañana, la doctora Ana María Gutiérrez, el doctor Eddie Montañez y Jorge Mori. Ya les avisaremos en estos días cuando colgamos la sesión de hoy para el público abierto, y esperamos contar con ustedes en una nueva sesión para seguir hablando de la universidad pública en este proceso. Muchísimas gracias y nos vemos en una nueva ocasión.